Y siguiendo con esta serie de Viviendo en el Reino de Dios, este tercer mensaje del Reino de Dios, quiero hablarles hoy acerca de la gente del Reino. De la gente que Dios ha incorporado al reino de su Hijo amado, Jesucristo. Hemos visto en estos últimos domingos que el reino de Dios es la esfera, es el espacio donde Dios gobierna. Que es el lugar donde Dios tiene su gobierno, donde Dios ejerce su voluntad. Es el espacio donde la gente cumple la voluntad de Dios. El reino de Dios es el lugar donde los milagros acontecen. El reino de Dios es el lugar donde Dios actúa, donde Dios se mueve y se mueve en libertad, porque allí en ese reino hay gente que ha nacido de nuevo. Hay gente que a través del arrepentimiento han comenzado una nueva vida. Hay gente que a través del arrepentimiento han aceptado a Cristo en sus corazones y han comenzado a vivir la verdadera vida. La vida de Dios, la vida de paz, la vida de libertad. Yo quiero hablarles acerca de algunas características de la gente del reino. ¿Cómo vive? ¿Cómo debe ser la gente del reino? ¿Qué es lo que Dios espera de la gente del reino? Quiero que usted me acompañe en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 11. Mateo, capítulo 13, versículo 11. Y allí en tu hogar donde vos estás, también te pido que tomes tu Biblia y que leas junto con nosotros la palabra de Dios. No te pierdas esta oportunidad. Mateo capítulo 13, versículo 11. Dice así, en la versión Reina Valera del 60, dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Decí junto conmigo: Dios me ha dado a conocer los misterios del reino. Y saben, las cosas que son del reino de Dios, una vez que vos ingresás a ese reino, una vez que vos sos parte del reino de Dios, una vez que Dios te está gobernando tu vida, ya no hay misterios para vos. Dios comienza a revelar las cosas mejores para tu vida. Dios comienza a revelar aquellas cosas que te hacen bien, que rompen cadenas, que liberan tu corazón. Miren, en el libro de Mateo hay 7 parábolas, 7, que hablan acerca del evangelio del reino. En Marcos se mencionan 4 parábolas que hablan acerca también del reino. En Lucas 3 parábolas hablan también del reino. ¿Saben por qué? Porque el mensaje principal de Jesús era el evangelio del reino de Dios. El mensaje de Jesús era el mensaje de un reino que es capaz de transformar la vida de la gente, que es capaz de transformar la sociedad, que es capaz de transformar tu familia, que es capaz de transformar aquellas cosas que para vos son imposibles. El mensaje del reino que el hombre perdió en el Edén por causa del pecado, Jesús ahora predicaba que ese reino estaba nuevamente disponible a través de Jesucristo, el Rey. A través del único que puede y que tiene derecho y tenía derecho legal de ofrecernos nuevamente el reino, de ofrecernos las bendiciones de ese reino. El reino de Dios es el espacio donde Dios gobierna. Y cuando vos entrás al reino, cuando vos entraste al reino de Dios, Dios estableció en tu vida nuevas cosas, cambios, transformaciones, algo nuevo en tu corazón, algo que transformó tu vida. Ahora miren, vendrá el día cuando Jesús vuelva a la tierra por segunda vez, que el reino se establecerá de una manera gloriosa, porque esperamos, la Biblia dice, cielos nuevos y tierra nueva, donde Dios establecerá un reino de justicia sobre la tierra, donde Jesús volverá a la tierra para poner las cosas en orden. Y reinará, dice la Biblia en el Apocalipsis, con vara de hierro, es decir, con justicia, donde habrá nuevos cielos de justicia, de paz,
Y nosotros como iglesia ya estamos experimentando la gloria de ese reino. Aunque todavía el mundo está bajo tinieblas. Aunque el mundo rechaza al Salvador. Aunque el mundo rechaza a Cristo y vive de acuerdo a lo que el enemigo, el diablo, les ofrece. Pero déjeme decirle que el reino de Dios se establecerá dentro de muy poco tiempo. Todo lo que está pasando en el mundo está camino a eso. Ahora, hubo dos errores muy grandes en la historia respecto al reino de Dios. Mire, en algún momento las iglesias poderosas, como la iglesia de Roma, iglesias que se llenaron de riquezas y de poder, entendieron y pensaron que el reino de Dios se iba a establecer en la tierra por medio de la iglesia, es decir, por el medio de la riqueza de la iglesia. Pensaron equivocadamente que la iglesia, por métodos mundanos, mezclándose con la política, mezclándose con las cosas de este mundo, iban a establecer a la fuerza el reino de Dios. Por eso la Inquisición, por eso tantas atrocidades que las poderosas iglesias hicieron en el mundo y en la historia. Usted sabe, mucha gente hoy no cree en Dios y no quiere acercarse a Dios por culpa a veces de la propia religión. Por culpa de la propia religión que quiso establecer el reino a la fuerza, con métodos humanos, con formas humanas, con riqueza y poderío humano. Pero el reino de Dios no tiene que ver con la riqueza del hombre. El reino de Dios no tiene que ver con la influencia que el hombre tenga a nivel político. Tiempo después apareció otra corriente que intentó también mostrar que el reino de Dios se podía establecer en la tierra por métodos humanos, y se le llamó la teología de la liberación, que hablaba acerca de que la iglesia tenía que estar centrada en los pobres, pero que para lograr eso debía apoyar las revoluciones y debía apoyar las guerrillas para poder, ¿no?, liberar al oprimido. Pero déjeme decirle que no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el único que va a poder establecer un reino de justicia y de santidad, un reino que libera al oprimido, un reino que libere al mundo, va a ser Jesucristo, el único Señor de señores y Rey de reyes que viene pronto a la tierra a establecer su reino de justicia. Solamente Jesucristo traerá paz, traerá justicia y traerá libertad sobre la tierra. ¡Aleluya! Pero nosotros somos la gente que Dios está eligiendo en este tiempo. La iglesia es la gente que Dios ha establecido para que sea parte y precursor del reino. Nosotros ya hoy podemos vivir y experimentar en nuestros corazones el poder de ese glorioso reino que vendrá. Porque nosotros podemos experimentar el gozo del Señor, la libertad del Señor, los milagros del Señor. Aleluya. Quiero que usted me acompañe en el libro de Isaías, capítulo 61. Y Jesús aparece en la Biblia en todas partes, pero especialmente en este texto. Preste atención conmigo. Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Y allí se profetiza acerca de este Mesías, de Jesús, el Rey que devolvería al hombre el reino perdido, que devolvería al hombre las bendiciones de ese reino que el hombre perdió por causa del pecado. Y miren lo que se profetiza acerca de este Mesías, de Jesús. Y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas o buenas noticias. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar, ¿qué cosa? La libertad. ¿A quiénes? A los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya.
Jesús, en primer lugar, se identifica como el Mesías. Se identifica como el único que tiene no solo el derecho, sino que tiene el poder para transformar la vida de la gente. No es un sistema humano, no es una religión, es reino. Jesús jamás tuvo en la mente pensado formar una nueva religión. Jesús jamás tuvo en la mente de formar un nuevo sistema religioso que imperara en el mundo y que gobernara el mundo. Jesús estaba pensando en volver a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y la iglesia es la que escuchó el mensaje. La iglesia es la que entendió el mensaje. Por eso el reino de Dios se manifiesta en la iglesia. Cuando nosotros como iglesia nos reunimos cada domingo, o cada jueves o cada día de la semana, el poder del reino se manifiesta entre nosotros. Por eso los milagros acontecen. Por eso lo que hizo Jesús puede acontecer también entre nosotros. Porque donde está el gobierno de Dios, donde está el reino de Dios, lo sobrenatural comienza a fluir. Lo sobrenatural comienza a moverse. Si usted lo cree, diga amén. Y en esta misma mañana, en una reunión como esta, los milagros pueden acontecer y fluir entre nosotros. Porque el gobierno de Dios está entre nosotros. Somos la gente del reino. Somos la gente que Dios ha elegido. Somos la gente que Dios ha llamado. Y que a pesar de todos nuestros defectos y debilidades, a pesar que éramos muchos de estos que estábamos abatidos, afligidos, que estábamos atados, encarcelados, enlutados, le hemos dicho, Señor, heme aquí. Y le hemos dicho, Señor, soy un desastre, pero aquí estoy. Límpiame, lávame. Me arrepiento de mi vieja vida, Señor. Quiero empezar de nuevo. Y Dios te dio una segunda oportunidad. Y Dios te dio la oportunidad de volver a empezar. Y ese mensaje es para todos los que están aquí presentes y para aquellos que tal vez en este momento nos están escuchando. Y digan, yo también estoy en esa condición. Estoy tal vez enlutado, estoy encarcelado, estoy preso. Me siento atado, me siento afligido, me siento trabajado, me siento todavía con la mente encarcelada en tinieblas. El Rey del Reino, Jesucristo, hoy está disponible para romper tus cadenas, hacer apertura de la cárcel y darte libertad. Jesús se identifica como el Mesías, como el libertador, como el que establecerá el reino en poco tiempo. Cuando este mundo ya no dé más, cuando este mundo moribundo como está, termine su tiempo, Jesucristo volverá y establecerá el reino. Pero la gente del reino ya está en acción. La gente del reino hoy ya se está moviendo. La gente del reino hoy está aprendiendo, está siendo libertada, está siendo sanada, está siendo llamada para la gran comisión, que es predicar el evangelio del reino a todas las naciones. Decirle al que tenés al lado, Dios a vos te está llamando para que hables del Rey. Para que hables del Rey. Pero Él, en esta palabra, Él nos garantiza que como Rey del reino, Él nos está libertando. ¿Desde qué? Del reino de la ira, del reino de la traición, del reino de la soledad, del reino de la muerte, del reino del luto. Él nos está libertando para llevarnos al reino de la felicidad, al reino de la paz, al reino de la libertad, al reino del propósito y del sentido para vivir. Jesús garantiza libertad a la gente que es del reino. Decid junto conmigo, mi Rey me garantiza la libertad. No tenés que tener miedo. Hoy mucha gente se basa en sus logros, se basa en lo que el mundo les puede ofrecer, pero el único que te da verdadera libertad, porque te lo garantiza, es Jesucristo, el Rey del reino. Jesús, lo único que predicó en su ministerio fue el evangelio del reino. Que el reino no solamente esté en un futuro, sino que ya hoy la gente que lo acepta, que lo recibe, que lo sigue, no gente que va a una iglesia como si fuera un curandero, ¿vio? Para ver si me puedo enganchar alguna bendición, ¿no?
Jesús predicó el evangelio del reino para gente que entiende, para gente que abre el corazón, gente de todas las naciones, de todas las clases sociales, gente de todos los contextos, pero que cuando Dios llama a la puerta y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, el que abre, yo entraré y cenaré con él. Es decir, cuando Dios llama al corazón, hay gente que dice, aquí estoy, Señor. Quiero seguirte, quiero vivir para ti, Señor. Quiero encontrarme contigo. Déjeme decirle algo. Cuando usted tiene un encuentro con Dios, cuando Jesús golpea la puerta, usted le abre la puerta, Él entra y el reino de Dios entra a su vida. Y en ese momento está sellado para siempre. Jamás se apartará de Él. Jamás se apartará de Él. Cuando hay gente que dice, yo estoy apartado del Señor, es porque todavía no está el reino en tu vida. Porque cuando el reino está en tu corazón, mi querido hermano, es difícil abandonarlo. Podrán venir tremendas luchas, tremendas batallas, podrán venir tremendos problemas, tremendas enfermedades, pero cuando el reino está en tu vida, es difícil dejarlo, es difícil dejar al Rey, porque el Rey vive en tu vida y Él es el que te sana, Él es el que te abre la puerta, es el que te liberta. ¿Cómo lo vamos a poder dejar? Sus discípulos le dijeron a Jesús en una ocasión, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando el Rey vive en tu vida, las cosas suceden. Las cosas suceden. No estamos ajenos a los problemas del mundo, por supuesto. No estamos ajenos a las enfermedades. No estamos ajenos a los problemas. Jesús jamás nos dijo que eso no nos vendría. Al contrario, dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, yo estoy con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de este sistema, de este mundo. Hasta que venga el reino. Hasta que venga el reino de los cielos sobre la tierra. Jesús predicó solamente el evangelio del reino, el que te cambia, el que te transforma. Mire usted, Isaías 61:3, ahí mismo estábamos leyendo. Dice que cuando el reino de Dios está en tu corazón y el Mesías, Jesús, el Rey prometido, entra a tu corazón. Cuando vos le decís a Jesús, sí Jesús, yo quiero seguirte. Quiero esa revolución adentro mío, no una revolución política, sino una revolución espiritual. Y cuando Jesús entra a tu corazón, lo primero que Él te da y lo que te restaura es la identidad. Lo primero que Él restaura en tu vida es la identidad de hijo. Donde vos pasás a ser ahora en el reino un hijo del Rey. Alguien que tiene autoridad. Alguien que comienza a gobernar de nuevo. Alguien que puede volver a tomar dominio de su propia vida. ¿Vio cuando te ha pasado alguna vez que te dijiste, Señor, no doy más? Mi vida está un desastre. Mi vida está ingobernable. Perdí el timón de mi vida. Y seguramente más de uno de nosotros hemos estado en esa condición. Que no supimos qué hacer más con nuestra vida. Qué rumbo tomar, qué camino caminar, qué puerta abrir. Pero cuando te aferrás al reino y te metes al reino y Jesús entra a tu vida con su reino, lo primero que Jesús restaura en vos es la identidad. Comenzás a tener nuevamente la identidad de hijo de reino, gente de reino. Escúcheme, la gente de reino no vive más, escuche bien, no vive más quejándose. La gente de reino no vive más cayendo en la depresión una y otra vez. La gente de reino avanza, la gente de reino avanza, la gente de reino camina, la gente de reino golpea puertas y las puertas se les abren. La gente de reino comienza a batallar y siempre va a tener victoria. Porque el Rey está luchando por vos, porque ahora sabés quién sos, que sos hijo de un reino inconmovible, que nada ni nadie podrá destruir. Tendremos aflicción, tendremos lucha. Así como Jesús el Rey fue despreciado, también la iglesia es despreciada. Los hijos del reino también son despreciados por un mundo malo. Pero nosotros tenemos una identidad, sabemos quiénes somos, que somos hijos del Rey. Pero déjeme mostrarle otra cosa en este versículo 3. Dice que Dios quiere darte dos cosas importantes como gente del reino. La primera, Dios quiere darte gloria.
si antes fuiste humillado, si en otro tiempo estabas lleno de vergüenza por tu pasado malo, si antes estabas lleno de temores, de miedos, Dios te dice, yo te voy a volver a ungir con gloria. Es decir, te voy a volver a levantar. Vas a volver a levantar la cabeza y vas a decir, acá hay un hijo de Dios, una hija de Dios, y yo sé quién soy en Cristo. Ya no me avergüenza más mi pasado. Decirle a tu hermano, por favor, Dios te va a ungir con gloria. Es decir, te va a volver a poner la frente en alto para que puedas volver a disfrutar tu vida, a gozarte en Dios. Pero en segundo lugar, escuche bien, dice que Él te va a ungir con óleo, o sea, con aceite ¿de qué? De alegría. ¿Saben qué significa eso? Que a pesar de nuestros dolores, que a pesar de nuestros problemas, que a pesar del día a día que es difícil, podemos saltar de alegría. Podemos festejar y celebrar con el Señor cada mañana. Cuando tenés angustia, cuando tenés tristeza, porque eso viene a nuestro corazón. Cuando pasa eso, vos sabes que doblás tus rodillas y el Señor te unge con óleo de alegría. El Señor renueva tu gozo, renueva tu alegría. Y vos decís, esta gente está loca, está pasando problemas de todo tipo, pero aún así todavía tiene una sonrisa en el rostro. Porque Él te unge con alegría para que vuelvas a celebrar al Señor. Cuando vengas a un culto del domingo, miren, yo cuando ni bien escucho la alabanza, tengo ganas de saltar y de cantar. ¿Saben por qué? Porque Él me ha ungido con alegría. Y no es que no tenga problemas, y no es que no tenga situaciones, no es que no esté cansado, porque trabajo toda la semana también, como usted. Pero cuando estoy en la casa de Dios, hay algo que es vibrante, algo que te hace energizar de nuevo. ¿Y saben qué es? El óleo de alegría que el Señor derrama sobre la iglesia cuando la iglesia está reunida. Y ese gozo está disponible para la gente del reino. Para la gente del reino. Pero mire, hay dos cositas más, muy fuertes. Ese mismo versículo dice que el Señor a la gente del reino no solamente le da gozo, alegría, le da identidad, sino que en tercer lugar, escuche esto, hace que tenga fruto abundante. Miren cómo te llaman. Decí conmigo, me llama árbol de justicia. ¿Sabe qué significa la justicia? La justicia usted sabe que es hacer lo correcto, hacer lo justo, ¿verdad? Cuando el reino está en tu vida, te transformás en un árbol de justicia. Comenzás a producir fruto. Comenzás a crecer, comenzás a lograr cosas que antes no lograbas, comenzás a abrirte caminos, comenzás a tener una mente más clara, más abierta, podés ver lo que antes no veías, comenzás a tener una vida correcta en Dios, comenzás a producir un fruto abundante. Y escuchen esto, la gente del reino ya no piensa en escasez. Decí conmigo, no voy a pensar nunca más en escasez. ¿Saben por qué? Porque mire lo que dice también en cuarto lugar. Dice que no solamente serás árbol de justicia, sino que serás un plantío de Jehová para gloria suya. Es decir, cuando vos estás plantado en el jardín del Señor, tu único destino va a ser dar mucho, mucho, mucho fruto. ¡Aleluya! Va a ser prosperar y crecer en todas las cosas. Así que la gente del reino no piensa más en escasez, sino piensa en abundancia. Piensa en lo que viene, piensa en lo que va a venir de parte de Dios, porque somos plantío de Jehová. Si has pensado en que tu vida tiene un límite, decile basta a tu límite. Decile basta a la escasez. Decile basta a ese límite que Satanás te puso en la mente durante tantos años para hacerte creer que vos sos poca cosa, que vos no podés, que vos no vas a poder nunca, que la gente que te rodea no te deja, que las situaciones que te rodean no te dejan. Basta ya de eso. Dios te dice que vos sos árbol de justicia y como consecuencia estarás plantado en el jardín del Señor. Y el resultado será abundancia. El resultado será abundancia. Deja de pensar en términos de que tu vida ya se acabó, que tus tiempos se acabaron. Deja de pensar en que ya está, ya mi vida se arruinó. Cuando vos ingresás al reino, todas las cosas son hechas nuevas. Cuando estás dentro del plantío del Señor, Dios te da una segunda oportunidad
para que arranques con todo, para que empieces con todo, para que tu vida se dimensione de una manera increíble. Gloria a Dios. Pero para cerrar, quiero mostrarle en el capítulo 13 de Mateo, volvemos a Mateo, que uno de los misterios del reino tiene que ver con una de estas 7 parábolas que yo les dije, que explican los misterios del reino. Y es el misterio de la cizaña. Escuche bien. Mire, usted dirá, uy, el pastor va a hablar ahora de la cizaña. Escuche bien. Lea conmigo. Jesús explica la parábola de la cizaña en el capítulo 13. Perdón, vamos a ir un poquito más adelante. En el 13:24 dice: les refirió otra parábola, hablando del reino, ¿no? Diciendo: el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arrancáis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿A dónde va el trigo? Al granero. Por muchos años la iglesia siempre se ha escuchado mensajes acerca de la cizaña y a veces se usó exclusivamente para referirse a las peleas entre hermanos, ¿no? Como dentro del contexto de la iglesia. Como que en la iglesia crecen juntos los que son trigo y los que son cizañas para separar. ¿Sabe que eso no es así? No es lo que enseña la Biblia. Déjenme mostrarle que Jesús mismo da la explicación a este texto. Porque si usted es gente de reino, usted tiene que saber quién es en Cristo. Y preste atención a lo que Jesús explicó acerca de la parábola de la cizaña. Vaya un poquito más adelante al versículo 36 y dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre, Jesús, el Rey. El campo, ¿qué es? ¿Qué es el campo? Dice ahí la iglesia. ¿Qué es el campo? El mundo. ¿Dónde sembró el Señor la semilla? En el mundo. Pero luego siga leyendo. La buena semilla son los hijos ¿de quién? Del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Es decir, cuando venga ¿qué? Cuando venga el reino. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el crujir y el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, o sea, la gente del reino, resplandecerán como el sol en el reino ¿de quién? De su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, si hay alguno que tiene un poquito de entendimiento, entienda lo que la palabra dice. Hermanos, en la iglesia del Señor no hay cizaña. En la iglesia del Señor solamente hay gente del reino. Y cuando hablo de la iglesia del Señor no me refiero solo a la iglesia local, a una reunión como esta.
Porque en una reunión local puede haber de todo. Pero la verdadera iglesia de Jesús, que está compuesta por toda la gente que tiene el reino viviendo en su vida, que están produciendo fruto, más de una vez se van a encontrar con la aflicción de tener que lidiar con gente que no es del reino, con gente que no tiene el reino. Jesús sembró la semilla. Jesús tiró las semillas del reino. Y hay mucha gente que hoy está abriendo su corazón para que el reino de Dios los transforme. Hermano, no te preocupes con la gente que no es del reino. No te preocupes con la gente que no está haciendo las cosas del reino. Simplemente preocúpate con seguir sembrando la semilla. Seguir sembrando para que mucha de esa gente que todavía no tiene el reino, que tal vez hoy es cizaña. Usted sabe, estuve buscando cómo es la cizaña y es increíble. Mire, la cizaña, cuando recién está creciendo, es una hierba como cualquier otra. Pero cuando crece, larga una pequeña espiga con granitos, igual, muy parecida a la espiga del trigo. Muy parecida. De modo que cuando recién salen las espigas del trigo y la de la cizaña, son tan parecidas que si usted la quiere arrancar, corre el riesgo de arrancar trigo en vez de cizaña. Hoy mucha gente, hermanos queridos, son cizañas porque viven una religión, viven una apariencia de piedad, viven una apariencia de que son hijos del reino, pero sus corazones están vacíos, porque no hay fruto, porque no hay crecimiento, porque viven en una religión del miedo, del temor, donde viven en una religión de un Dios que castiga, de un Dios que maltrata, de un Dios que te llena de culpas. Dígame si hoy no hay muchas religiones así, religiones culpógenas, que llenan a la gente de más cargas de las que ya tienen. Religiones que ponen a la gente más pesada carga que la que pueden soportar. Y si no, mira un poquito a mucha gente religiosa que tal vez haya a su alrededor. Viven su religión con aflicción, con tristeza, amargados, llenos de bronca, llenos de juicio, de condenación a los demás. Cizaña, parece trigo, pero no lo es. Pero la gente que es del reino produce trigo de verdad. La gente que es del reino produce frutos que transforma a la gente que está a su alrededor. Cuando alguien tiene el reino de Dios en su vida, mi querido hermano, hace que se contagie el reino a todos los que lo rodean. Está en su familia y su familia es bendecida. Está en su trabajo y su trabajo la gente es bendecida. Está en el barrio y los vecinos son bendecidos por causa del que es trigo. Cuando vos sos trigo y cuando vos sos gente del reino, vas a dar un fruto abundante que cuando llegue su tiempo va a madurar y va a dar verdadera evidencia de que el reino de Dios vive en tu vida. Yo quisiera alentarte el día de hoy que vuelvas a meterte en el reino de la felicidad. Y el reino de la felicidad no es un mundo como en el que vivimos, un mundo decadente, un mundo moribundo, donde los afanes de esta vida hacen que muchos se pierdan. Hoy la gente vive pendiente de las posesiones, del dinero, del bienestar, cosas que no son malas, pero que le absorben todo su tiempo, su energía, que le absorben su corazón. Hoy es tiempo de volver a dejarnos absorber por el reino de Dios, por el gobierno de Dios. Dejemos que Dios gobierne nuestro corazón. Deja que Dios gobierne tu casa, tu familia. Cuando veas que las cosas no funcionan, que las cosas están mal, dobla tus rodillas y decirle: Señor, te pido que venga tu reino. ¿No nos enseñó Jesús a hacer eso? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué nos enseñó Jesús a orar? A pedir que el reino, el poder del reino de Dios se establezca no solo en mi corazón, sino en tu matrimonio, en tu casa, en tus hijos, en tu familia. Deja de renegar tanto. Deja de pelear tanto con tus cosas, con tu vida, con tu economía. Aprende a pedir al Dios viviente, al Dios que batalla, que pelea por vos.
al Dios que te ungió con alegría, al Dios que te ungió para que seas árbol de justicia. Pedile a ese Dios que establezca su reino en tu vida y en tu casa. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que el reino de Dios tome total control de tu vida. Aquí hay gente de reino, gente que a través del arrepentimiento han entrado al reino de Dios, han dejado la vieja vida. Dios les dio una segunda oportunidad y hoy experimentamos las glorias del reino que vendrá. Hoy nosotros podemos experimentar el poder de ese reino hoy, en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu economía, en tu corazón. Cerrá tus ojos un momento. Le vamos a pedir al Señor ahora. Y allí en tu casa también, cerrá tus ojos. Y a la distancia orá con nosotros aquí. Unite a esta oración. Oremos esta oración. Padre, decí conmigo fuerte. Padre, te doy gracias porque el Rey del reino, Jesucristo, es el Señor de mi vida. Señor, entrego todo mi ser completamente a la obediencia de los principios de tu reino. Señor, te pido que gobiernes mi vida, que el reino de Dios establezca su poder, su gobierno sobre todo mi ser, sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre toda mi familia. Que tu reino venga, Señor, sobre mis finanzas, sobre mi casa, sobre todos mis bienes. Te los entrego a ti, Señor, porque sé que si están en tus manos, serán guardados. En el nombre de Jesús, rechazo de mi vida, Señor, toda semilla de cizaña que el diablo quiera poner en mi vida. Rechazo toda escasez. Rechazo ahora toda mentira del diablo, porque mi identidad es ser árbol de justicia que da mucho fruto, porque estoy plantado en el plantío de Jehová. Te doy gracias, Dios, porque declaro por la fe que mi vida está destinada a la abundancia, al crecimiento, a ver la gloria de Dios cada día en mi vida, en mi casa y en mi familia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Pone tu mano en el hombro de tu hermano allí. Y vas a orar por él y lo vas a bendecir. Voy a orar también por los que nos están viendo en este momento. Bendecirlo y decirle: Señor, yo bendigo a este hombre o a esta mujer para que el poder del reino venidero comience a manifestarse hoy mismo en la vida de mi hermano, de mi hermana. Que las glorias que vendrán se manifiesten hoy, en su casa, en su trabajo, en sus hijos, en su familia. Rompe toda maldad. Rompe, Señor, todo poder de la cizaña, para que la bendición de Dios siga fluyendo en su casa. Toda envidia, todo celo, todo lo que viene contra él y contra su casa, se vaya ahora. Se va ahora. En el nombre de Jesús, declaro la bendición del reino en su plenitud sobre la vida de mi hermano. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor.